Hola, muy buenas noches. Como siempre es un placer estar con todos ustedes a partir de este momento. En nombre de todo este equipo, muchísimas gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Hoy en nuestro programa vamos a hablar sobre el Partido Social Cristiano Copey, Partido Copey, uno de los partidos que junto al Partido Acción Democrática y el Partido Comunista son los partidos más antiguos en estos momentos en nuestro país. La semana pasada tuvimos acá un dirigente del Estado Miranda, de la misma tolda política, de invitado, y bueno, estamos atendiendo un derecho a réplica en relación con el partido, pero además conversar también sobre los temas de interés nacional. Entre ellos está el tema de las primarias de la oposición venezolana, y esta conversación la vamos a sostener con Juan Carlos Alvarado, el secretario nacional del Partido Copey. Y la etiqueta ya la tienen allí, Reporte Copey, empiecen a enviar sus comentarios, tiene a la orden nuestra cuenta @reporte por GB en todas las plataformas y @del Valle Canelón en Insta. Juan Carlos Alvarado, un placer tenerlo acá, ¿cómo está? Bueno, buenas noches del Valle, gracias a ti, a todo el equipo y la oportunidad que nos brinda. Es la primera vez que lo tenemos acá, ¿verdad? Correcto. Es la primera vez. Forma parte, además del partido, yo siempre los distingo para que la gente lo identifique, de parte del partido judicializado, porque en el caso de Copey, no sé por qué tiene tantos problemas internos. O sea, es un partido de tanta trayectoria que además hace mucha falta en esta Venezuela que estamos viviendo, porque además todos los partidos hacen falta para una verdadera democracia, y ha tenido tantos problemas internos con sus dirigentes, y bueno, el tema de los dirigentes tradicionales que todavía se mantienen. Tenemos a Eduardo Fernández, tenemos a Enrique Mendoza, pues, que son los que recuerdo así. Bueno, también César Pérez Viva, que también es formado allí dentro de las filas de Osvaldo. Tengo tiempo que no sé nada de Osvaldo. ¿Sigue aquí en el país? Sí. Ah, interesante. ¿Está dentro del partido o está dentro de esa ala que está? Bueno, tenemos a Luis Ignacio Planas, que si bien no es de esos dirigentes tan viejos, me refiero, pues también es formado dentro del partido Copey. ¿Por qué tanta división dentro de Copey? Bueno, fíjate, del Valle, son muchas cosas que le ha tocado a nuestra organización política atravesar durante mucho tiempo. Hay que recordar que nuestra organización política empieza a sufrir, si se puede decir, ese tipo de divisiones en el año 1992, cuando nace la candidatura en aquel momento de Rafael Caldera. Es bueno recordar además que Rafael Caldera pues se va del partido, funda una organización política, Convergencia, para ese momento. Copey no respalda la candidatura en ese momento de manera institucional de Caldera, sino que además Copey presenta la candidatura de Osvaldo Álvarez Paz, que por cierto gana unas primarias internas para ese momento de Eduardo Fernández. Ahí empieza una división política y estructural de la organización, que se fue de alguna manera volviendo más fuerte a medida que pasaba el tiempo en nuestro partido. Nosotros en el año 2009, para venirme un poco más acá, pues empieza la judicialización de Copey. Hace 13 años fue la primera judicialización de nuestro partido, donde no el TCJ fue a Copey, a la sede nacional de Copey en el Bosque. No, fueron 3, 4 copeyanos que fueron al Tribunal Supremo de Justicia a solicitar la intervención. Entre esos estaba Luis Ignacio Planas, ¿no? No, estaba Roberto Enrique, estaba Pedro Pablo Fernández, estaba el propio Eduardo. Pues todos ellos, cuando deciden acudir allá, pues empezaron las acciones de un lado y el otro. Entonces, en contra de Luis Ignacio Planas. En contra de Luis Ignacio. Recuerdo algo de eso. Y después, bueno, después Luis Ignacio también acude al TCJ, pues también a defenderse, a solicitar amparos, etcétera. Pero desde allí empezó esa trama de la judicialización. Por cierto, aclarar importante, yo nunca, jamás, y pueden buscarlo en los archivos del Tribunal Supremo de Justicia, he accionado dentro del Tribunal Supremo de Justicia para obtener el cargo que tuve. Yo no sé si recuerdas, Mercedes Malavé, en el año 2019, en marzo, fuimos electos en una Asamblea Nacional Social Cristiana, que es como la Convención Nacional, donde eligieron autoridades a Mercedes Malavé como presidente y a mí como secretario general del partido. En diciembre del 2019 sale una sentencia de reordenamiento porque habían irregularidades en el funcionamiento de la Comisión Electoral para el momento que fue designada, y a mí me ratifican en la Secretaría General y se logra este reordenamiento estructural del partido. De ahí en adelante, cuando asumimos esta responsabilidad, la asumimos primeramente comprometidos en la necesaria desjudicialización del partido. Y ahí ha transitado Copey en los últimos 30 meses. De hecho, acabamos de tener el pasado 15 de mayo una elección de la convención municipal. Autoridades municipales en toda Venezuela se pudieron escoger nuestras autoridades. Pero luego, el domingo 26 de junio, también se escogieron las autoridades estadales de nuestro partido.
¿Qué quedamos entonces próximos a realizar? Una convención nacional. La convención nacional para elegir a las autoridades de la dirección nacional, que estatutariamente indica que debe de realizarse 6 meses después de las elecciones presidenciales. ¿Qué estamos haciendo nosotros, la dirección nacional actual del partido, en el marco de la voluntad política y de lograr además esa Perdón, desjudicialización? 6 meses después de las presidenciales. De las presidenciales. Es decir, que serían después del año 2024. Estatutariamente deberían ser en el año 2025, en ese primer semestre. Pero nosotros, en la Dirección Nacional, que somos realmente los que podríamos ser afectados ante el adelanto de estas elecciones, nos hemos abierto a la posibilidad para que se puedan realizar esa convención nacional y elegir esas autoridades este mismo año. ¿Hay consenso para eso? Mira, en la Dirección Nacional completamente. Todos estamos de acuerdo en que esa convención pueda ser adelantada, pero como estamos judicializados, estamos haciendo todos los ejercicios, mecanismos administrativos que corresponden. Estamos ahorita en un receso judicial. Para que no pueda haber otro recurso que Correcto. apela a la norma, ¿no? Y que sea entonces la propia sala constitucional que determine y diga, bueno, realicen su proceso interno, no hay ningún problema, ya que hay un acuerdo político y los que se estarían vulnerando en dado caso el derecho por el adelantamiento de unas elecciones internas son la Dirección Nacional y no tenemos ningún problema en realizarlo. Eso es importante señalarlo. Ahora, ¿qué hemos hecho nosotros? Un llamado al reencuentro de los copellanos. Hicimos un proceso de registro de militantes que duró 87 días. Hemos sido el único partido, y hay que resaltarlo, que pudo alimentar un registro de electores copellanos fiel que existe de carne y hueso. Ya vamos a seguir hablando de eso, el registro de los copellanos, cuánto es la militancia en estos momentos, de ese reencuentro entre los copellanos. Nos toca hacer la primera pausa. Estamos conversando con Juan Carlos Alvarado, que actualmente es el secretario nacional de COPEI, además es diputado de la Asamblea Nacional y es representante ante Parlatino. Vamos a la pausa y de regreso seguimos conversando. Ya venimos. Ya estamos de vuelta esta noche aquí en Reporte Estelar. Reporte COPEI es nuestra etiqueta porque estamos hablando del Partido Social Cristiano COPEI con Juan Carlos Alvarado, quien es dirigente de esta tolda política. Por cierto, COPEI tuvo 2 presidentes. Correcto. Rafael Caldera, que fue presidente con la tarjeta de COPEI en la primer periodo, y Luis Herrera Campins. Es un partido además que, como dije, tiene trayectoria dentro del corazoncito de muchos venezolanos. En estos momentos, de acuerdo a lo que nos decías que este registro de militantes, ¿cuántos copellanos hay registrados? Mira, fíjate que este es un punto que algunos... Registrados, porque como decía, hay a lo mejor unos que no están registrados, que no han militado, pero tienen el corazoncito verde. Es correcto. Fíjate, hay un tema muy importante con esto, porque hay algunas direcciones nacionales anteriores que le daba temor hablar de esto, ¿no? El tema de los números. Y lo que tú dices, hay un voto que netamente es sentimental, que cuando acude a votar, vota por su tarjeta verde o vota por la blanca, que son votos pues duros que tienen arraigo en las comunidades. Nosotros actualmente hicimos un registro que llega casi a los 49.823 registrados, que son estructuras Casi 50.000. del partido, casi 50.000, que tú hoy los llamas y te pueden atender el teléfono y se activan para trabajar en un 1x5, en un 1x10, que puedes realmente llevarlo aguas abajo. Y aquí ¿Cuántos llegaron a tener inscritos? ¿Tienes esa cifra? Hubo un registro histórico nacional que se llevó a cabo en el año 2002, que registraba casi 900.000 los inscritos. Y habían otros después que decían en el año 2007 que éramos 600.000 y otro decía después que éramos 300.000. Entonces, ante esto había que depurar y presentar para la desjudicialización y no quedara nada abierto a la posible impugnación por parte de otros sectores, pues saber cuántos somos, quiénes somos y dónde estamos. Y se construyó este registro, donde no se le cerró la puerta absolutamente a nadie, se hizo un llamado, yo lo hice de manera pública, llamé al doctor Eduardo Fernández públicamente para que acudiera, a Osvaldo Álvarez Paz, a César Pérez Vivas, a Roberto Enrique, a Luis Ignacio Plana, a todos. Bueno, de todos estos compañeros que se le hizo este llamado, el único que acudió fue Luis Ignacio Plana. El resto, el que no quiso inscribirse es porque no quiso. Ahora bien, ¿quiénes eligen? Actualmente, para todas las personas que nos sintonizan, que nos están viendo, ¿quiénes se mantienen de estos dirigentes? Luis Ignacio Palanas. Luis Ignacio, Enrique Mendoza. Del doctor Antonio Sotillo Luna, la doctora Elis Ojeda, personas que de alguna manera pues han venido dando muestras de copellanía, institucionalidad. Pero de esos los más conocidos son Eduardo Fernández, Enrique Mendoza y Luis Ignacio Plana, que fue
presidente del partido. Él fue presidente y fue secretario general y presidente del partido. ¿Qué te quiero ¿Qué decir? pasa con César Pérez Viva? ¿No está dentro del COPEI? Tampoco se inscribió. ¿Qué sucede? Fíjate tampoco Eduardo Fernández. Bueno, ¿El no, hijo? hay que recalcar, Eduardo Fernández renuncia a la militancia de COPEI en el año 2014. Pues nosotros, de hecho, en este llamado que hicimos, en un marco de lo que ha sido los socialcristianos y los demócratas cristianos, Calvani decía claramente que ser socialcristiano es un modo de vida, sin duda alguna. Aristides Calvani. Aristides Calvani. Y el demócrata cristiano es el que se apega al funcionamiento estructural de lo que es el partido, su normativa estatutaria, sus estructuras, su reglamento. Pues bueno, los compañeros que de alguna manera asumieron el modo de vida del socialcristianismo, pues bienvenidos. Lo lamentable es que no se inscribieron en nuestro partido. Por ejemplo, tú eres comunicadora social, tú eres periodista. Para tú poder elegir o ser electa en el Colegio Nacional de Periodistas, tú tienes que estar debidamente inscrita. Claro. Si no estás inscrita, no te pueden elegir como autoridad. Bueno, aquí sucede idéntico. No, apegado. Y además ejerzo legalmente. En Venezuela, para ejercer el periodismo, se tiene que estar inscrito por ley en el Colegio Nacional de Periodistas. Por lo tanto, para ser copellano y poder elegir una autoridad o poder ser electo, tienes que estar inscrito en la organización política, como si quieres formar parte del Club Ítalo-Venezolano, de la Hermandad Gallega. Tú tienes que estar debidamente inscrito en cualquier instancia. Pues este fue el mecanismo que nosotros aplicamos constitucionalmente, legalmente, de manera que no quede ningún tipo de duda respecto a eso. Los que no se inscribieron es lamentable. Nosotros hicimos un llamado al día después del cierre del registro de electores copellanos a que se inscribieran. La inscripción es permanente, como está en el Consejo Nacional Electoral. Ellos llaman a sus distintos operativos, pero de manera permanente usted puede asistir a la Oficina Regional Electoral y usted va y se inscribe o actualiza sus datos. Aquí sucede lo mismo en nuestra organización política. Ahora bien, ¿qué lleva eso? La Convención Nacional. ¿Quiénes participan? Las autoridades que fueron electas el domingo 15 de mayo como autoridades municipales y las autoridades estadales. ¿Quién puede aspirar a un cargo de dirección nacional para la conducción? Los que se inscribieron en COPEI, en ese registro. El que no se inscribió, lamentablemente, no puede aspirar. La convención la van a hacer precisamente para elegir a la dirección nacional. A la dirección nacional. Correcto. Y es el trabajo que hemos venido realizando del Valle muy minuciosamente. El año 2022 lo dejamos para lo que es el esquema de la revisión, de la reorganización y del relanzamiento del partido. ¿Cuándo estarán presentando ese recurso ante el TSJ para decir que hay un acuerdo político? Mira, estamos esperando que a partir del 15 de septiembre, que finalice el receso judicial, pues nosotros podamos ser atendidos por la Sala Constitucional, que es allí donde sale la sentencia, la última sentencia de nuestra organización política, para poder nosotros exponer de manera oral y pública lo que ha sido todo el desarrollo de esta Comisión Electoral Nacional. Ya que estás hablando, y disculpa que me salga dentro del tema un momentico, pero ya que estás hablando del TSJ y de las sentencias y de apelar al TSJ para que precisamente no haya ningún vacío por allí por el cual puedan objetar después el proceso que ustedes van a llevar adelante, ¿qué opinas de la sentencia que salió recientemente en contra de la UNAPRE, que de alguna manera, pues con el tema del recurso de amparo, multa a las universidades y a las personas que ejercieron ese recurso? Mira, esta sentencia es lamentable porque de alguna manera pues cierra todo tipo de posibilidad de la búsqueda de acuerdos, y creo que además que una de las cosas importantes que hoy espera el pueblo venezolano, más allá de las decisiones que se puedan tomar para una multa, para pedir cárcel, para etcétera, de las instituciones tan importantes como son las universidades, es primero la búsqueda del diálogo y del encuentro. Ahora, el instructivo de UNAPRE, que ha sido un tema bastante importante y álgido para los trabajadores, bueno, de facto está derogado ese instructivo. ¿Qué falta? La formalización, la oficialización de que ese instructivo no existe. ¿Por qué? Bueno, una vez entrado ya en práctica la firma de los contratos colectivos, una vez además que se procede al pago como corresponde de ley a los trabajadores del sector salud y la administración pública, ya lo que queda de manera inmediata es oficializar. Pero estaría desasistido entonces cualquier ciudadano, porque el amparo constitucional es una figura que está establecida en la Constitución, que tú ante cualquier vulneración de un derecho constitucional acudes al Tribunal Supremo de Justicia, y porque el Tribunal de Justicia considera que no se te vulneraron tus derechos, te va a multar. O sea, estaría como, no sé, muriendo eso que está garantizado dentro de la Constitución, no sé. Sí, por eso te digo que es lamentable, porque de alguna manera es lo que tú dices, el ciudadano común empieza a ver como que se cierran puertas a la posibilidad de tú buscar hacer justicia. Y empieza el miedo. Y hay un temor, ¿no? Y ese temor, que no es nada constructivo, pues las instancias empiezan de alguna manera a desmotivarse en el accionar de la búsqueda de las reivindicaciones. Nosotros apostamos al encuentro y al diálogo dentro de los sectores y los factores, y que además eso al final creo que hay que buscar a dónde realmente termina perjudicando. ¿Y a quién es? A los trabajadores. El encuentro y el diálogo que es tan necesario en estos momentos dentro de la oposición venezolana y en el país, entre todos los venezolanos. Hacemos una nueva pausa, estamos conversando con Juan Carlos Alvarado, dirigente nacional del Partido Social Cristiano COPEI. A la pausa y ya regresamos.
De vuelta esta noche aquí en Reporte Estelar, Reporte Copey es nuestra etiqueta. ¿Se acuerda usted del partido Copey? Bueno, de eso estamos conversando esta noche, de la tolda verde, de este partido que es uno de los partidos pues, más antiguos del país y pasa en estos momentos por un proceso de renovación, de transformación, pues quizás después de mucha turbulencia, pero que, como decía, en una democracia el fortalecimiento de los partidos es clave para que sea verdaderamente una democracia. Nuestro invitado esta noche es Juan Carlos Alvarado, secretario nacional de este partido. Van a esta convención nacional, van a hacer ese recurso para que no haya después algún hueco por donde pueda alguien impugnar esa posible elección de las autoridades en una convención nacional. ¿Para cuándo tendrían más o menos previsto la realización de esta convención una vez que se les dé respuesta al recurso que van a introducir? Mira, yo creo que una vez recibida la respuesta por parte de la Sala Constitucional, pues yo creo que eso tardaría cuestión de par de semanas que se pueda convocar ese proceso. De igual manera, eso está en manos de la Comisión Electoral Nacional, quien la preside el doctor Antonio Sotillo Luna y la doctora Elis Ojeda, que es la vicepresidenta. Pero estamos todos listos, los que representamos de alguna manera el órgano auxiliar para que la Comisión Electoral pueda desarrollar esta convención, todos prestos y listos, tanto en los municipios como en los estados. Hemos podido recorrer ya 14 estados, 110 municipios, verificando y constatando de primera mano lo que ha sido la estructuración de todo nuestro partido después de los resultados de las elecciones municipales del 15 de mayo a lo interno y de las del 26 de junio, tanto a nivel regional. Pues yo creo que una vez que tengamos esta respuesta, estaremos pues arrancando, si se puede decir, y cumpliendo además con nuestra palabra como Dirección Nacional, el necesario compromiso de la desjudicialización. Lo que tú decías hace un rato, el necesario fortalecimiento de las instancias político-partidistas, teniendo en cuenta, ahorita que hacemos estos recorridos del Valle, nos encontramos a la gente cómo realmente nos manifiesta la desconexión que ha existido de las estructuras político-partidistas con la realidad de los que viven en las comunidades. Y esto es necesario. Hoy hemos venido además construyendo estructuras municipales que requieren mucho además del desprendimiento. Se abrieron las puertas, líderes comunitarios, líderes sociales, que no necesariamente tenían toda la vida militando en nuestro partido, que han asumido nuestras dirigencias y nuestros conductores municipales, los que tienen mucha experiencia. Tú ibas al municipio y te encuentras todavía personas que tienen 30, 40, 50 años al frente del partido y han decidido de manera voluntaria colocarse a un lado para acompañar, no para irse, para acompañar en lo que debe ser la necesaria reconstrucción de nuestro partido. Y está señalando algo que es muy cierto. Vemos en estos momentos los diferentes estudios de opinión y una de las cosas que le reclaman a los líderes políticos de todas las organizaciones políticas es que están pues desconectados de las necesidades que está pasando el ciudadano venezolano, como el tema del servicio público, como el tema del poder adquisitivo, que no tiene cómo adquirir la canasta alimentaria, y están enfrascados en el tema político partidista. Pues la opinión en relación con eso, y aprovechando sobre ese tema político, pues parte de la oposición, se está hablando obviamente de un proceso de primaria. ¿Ustedes en Copey van a presentar un candidato o por el contrario van a dejar abierta a su militancia para que apoye a cualquiera de estos candidatos que ya hay en estos momentos en la calle? Mira, fíjate, hay que resaltar una cosa. Uno de nuestros presidentes, el último presidente que tuvo la democracia cristiana, nuestro partido, al frente, el año que viene cumple 40 años, que fue el compañero Luis Herrera Campi. Pues lamentablemente nuestra organización ahí en adelante empezó a sufrir derrotas políticas y electorales, y la última vez que Copey presentó una candidatura propia fue en el año 93, porque hay que recordar que el caso de Irene Sáez era una independiente que Copey terminó respaldando, no era una candidata que venía de la base de la dirigencia y la estructura del partido. Esto pues indica que tenemos 30 años sin presentar una candidatura. Nosotros hemos venido haciendo un ejercicio apegados al principio de trabajar por la unidad. Nosotros quisiéramos motivar a nuestra estructura a la conformación de equipos para presentar una candidatura propia a unas elecciones primarias. Hemos venido hablando de la necesaria implementación de un mecanismo, un método. Acaban de cumplirse 2 meses que la plataforma unitaria, que ha querido abrogarse la organización de unas elecciones primarias, todavía no trabaja en función de lo que es la construcción de un reglamento. Hablaron de una página web. Hoy tú entras a la página web de primaria 2023 y te encuentras que todavía está inactiva la página web. Entonces no hay voluntad política, pero también está en la instancia de la Alianza Democrática. Ya hoy se conocen dos candidaturas de manera oficial, la de Bernabé Gutiérrez, la de José Brito, que la presentó el pasado viernes, la que se puede
pueden ir presentando en el camino, pues nosotros creo que tenemos que trabajar en función. Nosotros ya hicimos una propuesta en la Alianza Democrática, que en la cual formamos parte. ¿Qué propusimos nosotros? Que se trabaje en la escogencia de un mecanismo para que la Alianza Democrática pueda tener un abanderado y presentarlos en los distintos sectores del país. Por cierto que Copey Miranda se salió de la Alianza Democrática, mostró su desacuerdo con el tema de la Alianza Democrática. Sí, bueno, Copey Miranda fijó una posición que ya nosotros la habíamos mencionado en el mes de diciembre. Nosotros dijimos que la Alianza Democrática había cumplido un ciclo para ese momento, el 2021. Luego que tú ves la foto de los resultados, te encuentras que la mayoría del pueblo venezolano se opone al partido de gobierno. Solo que, ¿qué pasó? Estamos completamente divididos y dispersos. Es necesario entrar en un proceso de construcción, de una sumatoria de los mayores sectores que puedan realmente construir, obtener poder. No se trata simplemente de una sumatoria matemática, una sumatoria afectiva y que realmente el venezolano se siente identificado. Pues el Copey Miranda pues hizo como una ratificación de lo que hemos venido nosotros mencionando. La Alianza Democrática en Miranda particularmente, te lo menciono por ello, yo soy diputado de la Asamblea Nacional, soy el único diputado de oposición por el Estado Miranda en la Asamblea Nacional, pues esa instancia no venía funcionando en lo que va del año 2022, pues creo que pues lo que se hizo fue ratificar y entrar en ese proceso de evaluación y llamamos además a abrir, ampliar. Hemos venido sosteniendo reuniones con otros sectores que no necesariamente son militantes de la Alianza Democrática. Pero me estás mencionando dos precandidatos que ya hay que están dentro de la alianza, que es precisamente Bernabé Gutiérrez y Brito, que lo acaba de anunciar el fin de semana. Hay muchos candidatos también dentro del otro lado. ¿Cómo van a hacer con eso? Rápidamente, porque lamentablemente el tiempo se nos fue rápido. Mira, ojalá existe la voluntad política de poder solventar esta situación. Ahora bien, en la Alianza Democrática, hasta ahora, sí, completamente, bueno, en COPEI estamos completamente abiertos y a servir de bisagra para que podamos trabajar en esa unidad. No aceptamos secuestros por parte de ningún sector en materia de lo que debe ser las primarias, lo que debe ser la búsqueda del consenso o de una cesta de encuestas que permita determinar quién puede ejercer esa candidatura. Lo que sí hemos hecho un llamado de manera responsable es que nos pongamos de acuerdo. Ese diálogo entre la oposición, las dos oposiciones, como así lo han querido hacer ver, que yo digo que son más, pero las dos oposiciones que han venido articulando. Los que hoy estamos en la Asamblea Nacional, dialogamos con el gobierno aquí, en nuestras tierras. Hablamos de la nacionalización del diálogo, formamos parte de la Comisión de Diálogo Nacional y los otros dialogan con el gobierno fuera de nuestra frontera. Ahora, busquemos entonces cómo nos encontramos en una instancia. Propusimos hace varios meses atrás una mesa de diálogo interna de la oposición donde nos miremos a las caras, que guardemos los factureros, que busquemos la manera de cómo conseguir los puntos de encuentro. No arranquemos por las diferencias, empecemos por las coincidencias y entonces que al final el pueblo venezolano se vea identificado en una propuesta de proyecto país. Bueno, no de una mucha gente candidatura. dice por allí que cómo vas a negociar primero con pues tu enemigo, por llamarlo de alguna manera, del gobierno nacional, Nicolás Maduro, cuando tienes, pues no negocias y no te encuentras entre las diferentes oposiciones. Muchísimas gracias, Juan Carlos Alvarado, por habernos acompañado esta noche. A ustedes, como siempre, agradecidos por su sintonía. Pasen feliz noche, queden en compañía de Noticias Globovisión.